pasar ahora a la presentación de la segunda fase de nuestro estudio de redes sociales. El estudio lo hicimos IAB Colombia con Dot Research y con NetQuest. Fue un estudio comportamental basado pues en el panel de NetQuest. Ahora ellos les van a contar los detalles. Y lo que vamos a presentar ahora es cuál es el comportamiento por género entre hombres y mujeres. Entonces, bienvenidos Fabián García, CEO de Dot Research, y Juan Pablo Anaya, el gerente comercial de NetQuest. Buenos días a todos. Mientras Fabi nos ayuda con la presentación, que seguramente es el grueso justamente de lo que les vamos a mostrar ahora, yo quiero contextualizarlos un poquito de quién es NetQuest, qué es lo que hacemos. Básicamente este fue un estudio en conjunto. NetQuest como tal es una empresa de panel online, es una empresa que lleva poco más de 16 años en su historia. Somos una empresa situada, digamos que geográficamente en toda Iberoamérica, España, Portugal y en toda Latinoamérica, y básicamente nos dedicamos a recolectar datos de estudios de mercado para toda la industria. En el caso en particular que les vamos a mostrar aquí, todos los datos recogidos para este estudio de mercado se recolectan gracias a un panel digital que tenemos. Es una comunidad que hoy por hoy en Colombia está alrededor de las 6.500 personas, y a estas 6.500 personas las estamos traqueando 24 horas en todo el comportamiento digital que tienen desde sus diferentes dispositivos, llámese computador, laptop o tablet o smartphone, ¿vale? Bueno, buenos días. Gracias, Juanpa. Bueno, como les explicaba Juan Pablo, esto fue un estudio que realizamos el año pasado, en octubre del año pasado. Recogimos una muestra de más o menos 700 personas con esta distribución, y lo que hicimos fue no preguntarles cosas, sino observar lo que ellos están haciendo. Observar todo su viaje digital, cómo lo están usando y cómo están usando las redes sociales. Entonces, en función de eso, pues nosotros básicamente lo que hicimos fue observar. ¿Por qué nos integramos? Porque pues dentro de la red de investigación y de mercadeo digital, pues hay varios eslabones, y dentro de estos eslabones están las fuentes de datos, que es lo que está haciendo en este momento NetQuest, y nosotros que funcionamos como eslabones analíticos. Les puedo explicar un poquito lo que hace Dot Research. Básicamente somos una agencia de inteligencia competitiva. Nos hemos metido 100% en el mundo digital con el objetivo de entender y aprender y darles insumos, insights y drivers sobre cómo funcionan los usuarios y los consumidores, y cómo podemos mejorar nosotros nuestras estrategias en torno a cómo ellos están funcionando. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue clasificar las redes sociales. ¿Qué es una red social? Uno se pone a investigar afuera qué es lo que está pasando, cómo lo definen, y pues en realidad no hay una definición clara. Pues ¿quién lo define? Las plataformas. App Store define cada una de estas plataformas si es una red social o si es una aplicación de comida y bebida, por ejemplo el caso de Foursquare, o una red social de navegación. Y para el caso de Play Store también tiene su propia clasificación. En función de esos dos, pues nosotros hicimos nuestra clasificación. Fue algo muy subjetivo, pero también con el objetivo de ser prácticos y poderlo analizar. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Pues analizar estos grupos de aplicaciones, cómo las estamos utilizando. ¿En dónde nos vamos a concentrar? Principalmente en estas y en los grupos que acabamos nosotros de ver. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Básicamente algunas estadísticas de cómo estamos usando las redes, cuántas veces nos conectamos, cuánto tiempo duramos, y de ahí para adelante pues comparar en términos de género principalmente cuáles son esas grandes diferencias. Dentro de esas diferencias, pues también vamos a ver más adelante en otros estudios que vamos a presentar paulatinamente. Yo creo que ya ahorita en agosto entregamos el capítulo diferenciado por millennials, por ejemplo, o generaciones mayores, o por compradores y no compradores digitales. Las primeras diferencias que encontramos, estos porcentajes que ustedes ven acá, es la diferencia en función del promedio. Si miramos, por ejemplo, en términos de género, las redes sociales, y en términos de tiempo las tienden a utilizar más las mujeres que los hombres. Y en términos de grupos de edad,
hay cosas básicas que uno diría, listo, eso está sucediendo, pero hay diferencias muy fuertes marcadas. Por ejemplo, que los jóvenes las utilizan un 9% más que el promedio de la población, pero en términos de frecuencia se conectan menos veces. Ahí empezamos a entender más cosas. O sea, hay un tema de tiempo de conexión por cada sesión que dura más un joven, que aparentemente no sería lo mismo que el promedio. En términos de las personas entre 21 y 35, las usan menos, un 3% menos que el promedio, pero en términos de frecuencia muchísimo más que el promedio. Y si miramos en términos de los mayores, de los 36 a 44 o mayores, tienden a utilizarlo muchísimo más, un 10%. Por estratos, el tema tiende a ser bastante marcado. Los estratos bajos tienden a utilizarlos con mayor frecuencia, con mayor término de duración, y los altos con menor tiempo de duración. En comparación con las frecuencias, los estratos bajos las utilizan mucho menos, en teoría, pues, que el promedio que utilizamos las redes sociales. Vamos a pasar pues muy rápidamente por estos grupos, cómo las estamos usando, y vamos a diferenciar entre cada uno de los géneros. Y van a encontrar ustedes 3 grupos de métricas. La primera es la incidencia, la penetración, o lo que nosotros llamamos incidencia. ¿Cuánta gente de los casi 800 usuarios están utilizando las redes sociales? ¿Y en qué proporción? 2, la frecuencia, ¿cuántas veces nos conectamos al mes? Y 3, las horas al mes en las que las estamos utilizando. Vamos a encontrar cosas muy particulares, y esto nos va a ayudar a nosotros a definir el concepto de lo que estamos hablando hoy, que es el tema creativo, que es demasiado importante y demasiado relevante en el momento en que un usuario se conecta a una red social, en función de que la cantidad de contenidos que nosotros podemos ver, el tiempo que nosotros tenemos dispuestos para ver un contenido o muchísimos contenidos. ¿Y cómo se diferencia esto por género? Lo primero que encontramos, que las redes sociales se concentran principalmente en estrato 3, mujeres y mujeres jóvenes. O sea, ese es el primer hallazgo que nosotros vemos y que nos parece muy interesante. Si nosotros miramos hacia allá, casi que es la misma tendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres, hay un mayor uso de tiempo de redes sociales concentrado en función de las mujeres que los hombres. Ahí ya nos empieza a decir cosas. Ahí ya nos empieza a decir cosas en términos creativos, en términos de la comunicación que queremos hacer. Una sola marca que le quiere hablar a un segmento específico puede hablar de diferentes maneras, en diferentes momentos, en distintos tiempos, a 2 géneros, y cautivarlos de diferentes maneras. Como decían ahorita, los videos tienen una mayor influencia dentro del público masculino, pero también los videos cortos o los videos largos pueden tener una mayor influencia dentro del público femenino. Está sensible este aparato. Hablemos de las redes sociales de comunicación, lo que categorizamos como comunicación. Si empezamos a mirar, no quiero entrar tanto en la cifra, sino principalmente en el hallazgo y en las diferencias que tenemos en cada uno de los géneros. Primero que todo, desde el smartphone, prácticamente todos usamos al menos una vez al mes estas redes sociales de comunicación. Llámese WhatsApp, Messenger, la de Google y Skype, todas las utilizamos. Pero los hombres nos conectamos con mayor frecuencia que las mujeres, desde el desktop. Ahí comenzamos a encontrar cosas muy interesantes, que los hombres tienden a utilizarla más, no en términos de tiempo, o sea, nos conectamos 43 veces al mes, pero duramos 6 horas al mes usando esa aplicación desde el escritorio. Ahí empezamos a encontrar la fortaleza de lo que es hoy WhatsApp, y algo que nosotros estamos llamando y que se está viendo en todo el gremio, y es el tema de la comunicación, de poder compartir experiencias. Me voy a adelantar un poquito a esto, y es que desde un año para acá hemos encontrado una gran influencia de lo que es WhatsApp. WhatsApp es una red social, y es una red social donde compartimos contenido. Y si analizamos, por ejemplo, 2 marcas como lo que es Viva Colombia y Falabella, en donde su tráfico es atraído en un 6% y 10% por las redes sociales, encontramos que WhatsApp ya es la tercera red
la red social de donde viene el tráfico fuente de las redes sociales. Es decir, nosotros estamos compartiendo contenido, el que sea, y nos está llevando como tráfico a estos sitios web. Entonces el contenido es donde se vuelve relevante. Lo que estaban hablando, el contenido, o sea, la comunicación que estaban hablando ayer de Viva Colombia, por ejemplo. O sea, que salió el presidente a decir que sería importante o algún modelo de negocio donde las personas pudieran viajar de pie. Eso generó comunicación y eso generó de que lo hablan la gente y eso lo van compartiendo entre el WhatsApp y los va llevando como tráfico hacia los sitios web. Entonces, ¿quiénes son los que más utilizan las aplicaciones como WhatsApp? Por ejemplo, las mujeres las utilizan en más tiempo desde los móviles, 17 horas versus 15 horas de los hombres. En términos de frecuencia, las mujeres se conectan muchísimas más veces que los hombres, 718 veces versus 667 veces que los hombres. Y en términos de mobile, miren la diferencia. Nosotros, los hombres, nos conectamos 27 veces al mes, mientras que las mujeres 18 veces. La importancia de WhatsApp Web. 37% de los hombres utilizan WhatsApp Web versus 38% de las mujeres. Entonces aquí vemos algo muy interesante, una plataforma para aprovechar y para comunicar con mayor fuerza y que puede generarnos tráfico hacia nuestros sitios si generamos nosotros contenidos relevantes. He visto, por ejemplo, yo me pongo a veces a mirar lo que está, no me acuerdo cómo se llama esa parte de WhatsApp donde compartimos nuestros contenidos, que es como el Instagram de WhatsApp. Y he visto amigos que trabajan en otras compañías y empiezan a compartir contenidos para promocionar su marca o su empresa. Y he visto contenidos muy relevantes y que están llamando la acción directamente hacia los websites. Lo están empezando a explorar, me parece muy interesante, pero pues para que lo comiencen a observar con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque es la única red social de comunicación. O sea, las demás son redes sociales, pero esta es la única de comunicación. Ahí se le puede sacar el jugo y es muy interesante. Por el tema de Messenger, Facebook Messenger, la incidencia es bastante baja. Por desktop la utilizan el hombre 7%, mujeres 4%, y por mobile casi no se utiliza. Para el caso de Skype, vemos que es una red social un poco con mayor penetración. Desde mobile tan solo las mujeres la están utilizando el 10%, mientras que los hombres el 13%. En términos de tiempo, las mujeres la utilizan el doble que los hombres. 1 hora al mes versus media hora que lo están utilizando los hombres. Y por términos de escritorio, los hombres nos conectamos más que las mujeres, pero no duramos tanto tiempo usando esta misma red social de comunicación. Entonces, en términos de comunicación, hay que destacar el tema de WhatsApp y que hay diferencias muy marcadas entre los hombres y las mujeres en términos de uso del tiempo. Ahora entremos a las redes sociales de fotografía y video, que son Instagram, Snapchat y YouTube. En estas redes sociales vuelve a pasar lo mismo. Las mujeres utilizan las redes sociales el doble que los hombres en términos de tiempo. Viven más tiempo conectadas que los hombres, desde el smartphone, pero desde los dispositivos de escritorios no hay diferencia. 11 horas los hombres, 11 horas las mujeres. Si miramos cuántas veces nos conectamos, las mujeres se conectan muchas veces más que los hombres, 201 veces versus 135 veces que los hombres. Pero los hombres, que duran 11 horas, se conectan 44 veces al mes a este tipo de aplicaciones versus las mujeres. Algo muy interesante. Uno de los temas o algo que ya se sabe dentro de estas redes sociales es que se viven muy concentradas en las mujeres, pero los hombres están comenzando a explorarlas, están comenzando a utilizarlas y miren la incidencia. Estamos hablando de que el 96% de los hombres han entrado al menos una vez a utilizar estas aplicaciones, cualquiera de las aplicaciones desde el escritorio, y desde el smartphone el 89% de los hombres versus el 94%. Esto quiere decir que hay oportunidad para comunicarles mejor. ¿A qué me refiero con oportunidad? Voy a adelantar a este slide de Instagram y me devuelvo un poquito. Esta es la oportunidad. El 54% de los hombres ya utiliza Instagram. Al menos se conecta una vez. Pero si miramos las cifras promedio, de ese 54% se conecta 56 veces al mes, versus 101 veces de las mujeres. Es decir, nos conectamos la mitad de veces que las mujeres. Para mí eso es un avance gigantesco en términos de esta red social.
que hay que aprovecharla y que hay que comunicarla diferente. ¿Por qué hay que comunicarla diferente? Por esto. Cuando un hombre se conecta a Instagram desde el mobile, dura casi 2 minutos, viendo y explorando. Y las mujeres se demoran 2.7 minutos. Lo interesante de esto también lo vemos acá, que los hombres cuando se conectan a Instagram desde el escritorio se demoran 4.76 minutos versus 1.95 minutos. Ahí es donde vemos oportunidad. Si miramos, me devolví ahí y miramos en conjunto todas las redes sociales, cuando un hombre se conecta a una red social desde el escritorio de este tipo de características, duran explorando las 33 minutos, casi media hora viendo contenidos, cada sesión en promedio, versus 23 minutos de las mujeres. Ahí hay oportunidad de comunicación más hacia los hombres. La pregunta es cuánto contenido están viendo, cuánta cantidad de videos o fotografías están consumiendo estos señores acá. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de comunicar mejor hacia esos segmentos especiales. Claro, donde tenemos muy poco espacio es aquí. El mobile, 2.73 minutos versus una mujer que se está conectando 11.21 minutos. Ya vimos Instagram, ahora miremos YouTube. ¿Qué pasa con YouTube? Todos usamos YouTube desde el escritorio, desde el mobile. Bueno, en hombres casi no lo estamos utilizando en mobile, un 20% de los hombres no lo está utilizando. Interesante explorar cuál es ese 20% que no. En términos de tiempo, desde mobile, las mujeres duran 6 horas viendo videos en YouTube, mientras que los hombres están durando 4 horas. En términos de escritorio, estamos utilizando la misma cantidad del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Acá vemos la cantidad, la frecuencia, 51 veces versus 47, pero los hombres, como nos pasaban las otras redes sociales, nos conectamos más veces desde el escritorio que las mujeres. 34 veces versus 31. ¿Dónde me parece importante y relevante destacar esto? Acá, vuelve y pasa lo mismo. Cada sesión de las mujeres desde los dispositivos de escritorio dura 20 minutos, mientras que cada sesión de los hombres dura 18 minutos. Los hombres es casi el doble, las mujeres es casi el doble de tiempo en mobile que los hombres. Ahí es donde empezamos a encontrar esas diferencias marcadas. El poco tiempo que tenemos para hablarle a un género masculino, pero también el poco tiempo que tenemos para hablarle a un género femenino. Y en cada uno de los dispositivos tenemos distintos movimientos. Entonces ahí es la importancia y lo que es lo importante y lo relevante de la compra programática, y es poder segmentar inclusive desde los segmentos mujer y hombre. Hay que abrirles contenidos distintos porque tenemos momentos diferentes en que les podemos hablar a ellos. Más importante desde Instagram, 2.7 minutos habíamos dicho para los hombres. Tenemos un tiempo más corto, una incidencia muy alta, o sea, ya usan la plataforma, ya usan la red social y la están usando desde escritorio. Podemos hacer que la utilicen más desde el mobile. Por último, las redes sociales, las clasificadas como redes sociales en su conjunto. Evidentemente aquí las mujeres las utilizan muchísimo más. Acá es muchísimo más presente. Importante destacar esto. 76 versus 76. 76% de las mujeres utilizan las redes sociales en dispositivos móviles. 96% de las mujeres las utilizan en dispositivos de escritorio. En cualquiera de los dos casos. ¿Cuáles son las diferencias? Las mujeres navegan 5 veces más que los hombres desde los dispositivos móviles en términos de tiempo. Se entretienen mucho más ahí, ven muchísimo más contenido ahí. El hombre no tanto, 14 horas. Pero el hombre desde los móviles se conecta más veces que las mujeres. ¿Qué me está diciendo esto? Que los hombres se conectan más pero con menor duración de tiempo. Lo vemos aquí. Lo vamos a ver en Facebook. Si yo miro Facebook, vemos la misma marca, 52 versus 11, es decir, 52 horas utilizando Facebook versus 11 horas de los hombres, con la mayor cantidad de incidencia, la misma cantidad de incidencia. Pero miremos esto, pasa lo mismo. Cuando un hombre se conecta, dura 2.7 minutos, mientras cuando una mujer se conecta dura 11.21 minutos revisando Facebook desde el mobile. Pero no pasa lo mismo desde desktop. Cuando el hombre se conecta desde el desktop, cada sesión puede durar hasta 33 minutos versus 23 minutos. ¿Hay que hacer comunicación diferenciada por género y por dispositivo? Totalmente. ¿Cuál es la cantidad de contenidos que puede ver un hombre en promedio en 2.7 minutos? Claro, el hombre mira rápido,
puede ver la misma cantidad de contenidos que puede estar viendo la mujer. Puede ver un video muy corto, puede ver 50 videos cortos, cada uno 50 videos, pero la mujer 50 videos más largos, los hombres 50 videos más cortos. Pues es un ejemplo. Entonces, ahí están los momentos de comunicación. Eso lo estamos hablando la semana pasada, el caso de Seguros Bolívar, que ellos tienen una campaña que lanzaron desde arriba, lanzaron desde televisión, que son diferentes formatos de campañas, y esas campañas las redujeron a pequeños formatos de 30 segundos para lanzarlos dentro de las plataformas de redes sociales. Si ustedes analizan cuál fue la reacción de los usuarios en redes sociales de esas campañas, es de las más altas y los más comentados y de los más compartidos. ¿Por qué? Porque buscaron esos pequeños momentos para comunicarles con videos, inclusive con imágenes. Todo fue planeado desde arriba, desde una gran campaña, hasta bajarlo a estos formatos. Y sí se puede, obviamente, diferenciarlos en cada uno de los segmentos. Entonces, podemos pensar en función de esto. Para el caso de Pinterest, estamos hablando de 4% de incidencia en los hombres. Aquí sí es muy bajita frente al de las mujeres, con un 13%. Aquí lo utilizan muchísimo las mujeres. En términos de frecuencias en los móviles, sí tienen a los hombres a conectarse más veces, y en términos de tiempo, casi un poco más del doble, casi 3 veces, la utilizan más las mujeres. Miremos el caso de Twitter. Para el caso de Twitter, vemos una incidencia del 30% para las mujeres y del 26% para los hombres. En términos de escritorio, en promedio un 40-42% para los dos géneros. ¿Dónde se ven las diferencias? Acá no se ve tan marcado, sí se ve marcado aquí en los tiempos de duración. Para las mujeres duran media hora máximo al mes consultando Twitter, mientras que los hombres duramos 1 hora consultando esta red social. Las sesiones son bien marcadas en las diferencias de los dispositivos y los géneros. Por ejemplo, cuando entramos los hombres a revisar Twitter desde los dispositivos de escritorio, estamos hablando que cada sesión puede durar 8.28 minutos. Bastante tiempo para revisar bastante contenido desde el género masculino, mientras que las mujeres son 4 minutos. En términos de los dispositivos móviles, las mujeres tienden a tener una sesión un poco más larga de 2.17 minutos versus 1.96. Evidentemente sí, es una red social que la utilizan más los hombres, más concentrada hacia los hombres, pero sí tenemos que ver y entender ese momento de uso y de consumo para ser muchísimo más creativos, específicamente específicamente en los hombres, cuando se ven más marcadas en los hombres. Ya para terminar, entonces, vemos que hay diferencias muy marcadas entre los dos géneros, vemos que se les puede hablar de diferente manera, vemos que se les puede decir cosas en tiempos más cortos o en tiempos más largos dependiendo de cada una de las redes sociales. Hay concentración en las mujeres y en públicos jóvenes de las redes sociales, eso es evidente. No necesitamos estadísticas para decir que las mujeres utilizan más las redes sociales de comunicación, que las mujeres utilizan más WhatsApp, muchísimo más. O sea, aquí lo que estamos diciendo es cuánto, un 13, un 30, un 20%. Cuando hablamos de tiempo, hablamos que las mujeres permanecen conectadas el doble de tiempo que los hombres, por ejemplo en el caso de WhatsApp o por ejemplo en Facebook. Eso es lo que nosotros estamos determinando acá, el cuánto, y ese cuánto y esos momentos por sesión son los más importantes que nosotros debemos aprovechar. ¿Cuántos contenidos estamos viendo en cada una de estas redes sociales? ¿Cuánto en esos 8 minutos que tiene el hombre cuando está explorando Twitter en dispositivo de escritorio, cuántos contenidos está viendo, cuántos contenidos está compartiendo? Y ahí es donde nosotros entramos a explorar. Por ejemplo, que las mujeres accedan con mayor frecuencia, un 5% con mayor frecuencia los hombres a YouTube, pero que los hombres desde los dispositivos de escritorio accedan un 9% más de tiempo o más veces en términos de frecuencia a esta red social. Por ejemplo, que los hombres duren cada sesión en móviles tan solo 2.7 minutos cuando las mujeres los consultan por 11 minutos. Son los datos relevantes que nosotros queremos que ustedes se lleven, que los tengan ahí en cuenta, que cuando estén realizando una campaña, estén pensando por un momento en eso, que en esos momentos de conexión que tiene un hombre promedio, claro, el tema del promedio es lo que nos hace pensar y llevarnos
la creatividad a un momento muy corto que es muy difícil de aprovechar. Y lo acabamos de ver en los ejemplos que nos presentaron de IMS. 10 segundos, la campaña esa de Doritos, no sé, o sea, es tremendamente corto, pero le está hablando a un público muy segmentado en un momento muy específico. Hay que tener muy en cuenta la concentración del público joven y femenino en estas redes sociales, pero en dónde le estamos comunicando a los hombres también. Tenemos que tener en cuenta que los hombres tenemos tiempos más cortos para hablarles, que seguramente están viendo la misma cantidad de contenido, pero un contenido mucho más rápido y podemos llegarles con contenidos también mucho más cortos. Por último, debe ser muy diferente el contenido que le damos al público masculino que al público femenino, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los hombres estamos consumiendo casi 33 minutos de redes sociales versus un contenido que esté consumiendo las mujeres en otras redes sociales. Eso es básicamente lo que queríamos mostrarles, compartirles, y muchas gracias a Olga y a NetQuest pues, por acompañarnos en este estudio.